Los ecuatorianos irán a las urnas el 5 de febrero para decidir si aprueban o no las propuestas de una serie de reformas a la Constitución del país. Una propuesta que viene desde el Ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso. Son en total 8 las preguntas a las que deben responder los ciudadanos. Vamos a verlas aquí en detalle. Hay una pregunta sobre la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos de carácter transnacional. También la conformación de un consejo fiscal que elija y también que regule a las personas que trabajan en la Fiscalía General. También la reducción en el número de asambleístas de ese país. También otra de las preguntas busca aprobar o no si se desarrolla un proceso para regular la proliferación de movimientos políticos. También una nueva manera para la designación de las autoridades de control en ese país suramericano. Asimismo, hay una pregunta con la que se busca hacer un cambio en el proceso de designación del Consejo de Participación Ciudadana. Hay una pregunta también en cuanto al cuidado ambiental y también para aprobar la posible entrega o no de compensaciones a las comunidades que apoyan la generación de servicios ambientales. Pues para analizar este tema, esta reforma importante para la democracia y para la política ecuatoriana, hemos invitado a Ana Belén Cordero. Ella es asambleísta nacional por el movimiento Creo, y también está con nosotros Paola Cabezas. Ella es asambleísta nacional por el movimiento Revolución Ciudadana. A las dos les doy la bienvenida al programa. También les recuerdo que nuestros televidentes, ustedes, sí, claro, ustedes también hacen parte de este programa, pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal, y la etiqueta para que dejen los comentarios, numeral el debate F24, todo junto. No olviden también que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Ana Belén. Gracias, Ana Belén, por estar con nosotros aquí en France 24. Y comienzo preguntándole por estas reformas a la Constitución de Ecuador. ¿Son reformas necesarias? ¿Se está adaptando la Carta Magna de este país a una realidad mucho más acertada a la actualidad ecuatoriana? ¿Cuál es su impresión? Primero, buenas noches y un saludo a todos los televidentes que nos están viendo en estos momentos, tanto a nivel nacional como internacional. Y efectivamente, esta reforma o esta consulta popular que está planteando el presidente Guillermo Lasso como un plebiscito, una reforma parcial a la Constitución del Ecuador, es necesaria, es urgente y es útil para los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque tiene un hilo conductor importante, que es la lucha transnacional contra el narcotráfico y el crimen organizado. Es una lucha a favor de las instituciones y una mejora en la institucionalidad del país, y es una lucha contra la minería ilegal. Esos son los 3 ejes primordiales de esta Constitución, y se espera que este domingo 5 de febrero sean los ecuatorianos que tengan una voz y que tengan una decisión en función de estos 3 primordiales problemas que tienen los ecuatorianos. Son cerca de 13.450.000 personas las que están habilitadas para votar en esta consulta, que daría una renovación a algunos puntos importantes de la Constitución. Saludo ahora a Paola también. Bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros. Y la misma pregunta, Paola, como punto de partida. ¿Son reformas necesarias? ¿Son reformas que necesita la Constitución de Ecuador en este momento, dada la coyuntura que vive el país? ¿O cuál es su punto de vista sobre estas reformas, sobre este referendo? ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas noches. Saludos a usted y a toda la audiencia que nos puede escuchar no solamente en el Ecuador, nos puede ver y escuchar en el Ecuador, sino en el mundo. Mire, la consulta popular tiene varios objetivos y son objetivos coyunturales para el gobierno del presidente Guillermo Lasso, que ante el debilitamiento de su gobierno, que sí, indiscutiblemente estamos hablando que cerca del 85% de los ecuatorianos no aprueban su gobierno, aprovecha una coyuntura electoral, justamente que estamos por elegir autoridades locales, para introducir este debate justamente en la sociedad ecuatoriana sobre elementos que sí, coincido con la colega Ana Belén, que hay en este momento en el Ecuador dificultades en cuanto a la inseguridad. Y están utilizando el miedo, el temor, para poner en el debate el tema de la extradición. Hay un asunto muy importante que hay que relevar sobre el tema de la extradición. Primero, la extradición no va a expulsar a todos los delincuentes, como es justamente el encuadre que está utilizando el gobierno para llevar a los ecuatorianos a las urnas. Es decir, que van a expulsar a todos los delincuentes como si se tratara
pues de sacar a la basura del país, creo que es demagógico y poco ético para no explicarle en realidad el contexto de lo que representa para el Ecuador la extradición. Puede ser un elemento, pero no resuelve los problemas Sí, de inseguridad que está viviendo el país. Colombia, México son países que cuentan con este instrumento y siguen siendo países en donde el narcotráfico sigue permeando la sociedad, en claro. donde continúan, en el caso de Colombia, tienen 24 muertes violentas por 100.000 habitantes, está México con la misma cantidad y el Sí. Ecuador en este caso está superando a Colombia y a México, y creeríamos que esta pregunta no es la que resuelve los problemas de inseguridad que tiene el país, porque hay otros delitos que son los que están justamente atravesando la tranquilidad que tienen los ecuatorianos, como es el Claro. sicariato, la extorsión, la violencia, que eso no lo va a resolver la extradición. Paola, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. ¿Usted considera que este referendo va a servir como una especie de termómetro para medir qué tal está la popularidad del presidente Lasso debido a estos inconvenientes que ha venido presentando Ecuador en términos de seguridad, las problemáticas que ha presentado en las cárceles? ¿Va a ser una forma también en la que los ecuatorianos van a expresarle su desacuerdo o acuerdo en cuanto al desempeño que ha tenido como jefe de Estado? Bueno, la consulta popular la ha promovido el presidente Lasso. Él fue el que firmó el decreto y ha invitado a los ecuatorianos a votar por estas 8 preguntas. Preguntas que, si usted me pregunta, hacemos una revisión rápida. 2 de las preguntas que se han llevado justamente al referéndum son las que le interesan al presidente Lasso, que son las preguntas 5 y 6, que es donde en realidad se establece una reestructuración sobre la selección de autoridades, que es lo que está en el debate público, y que en realidad llevaría a una desestabilización institucional, porque el presidente Lasso está buscando en estas preguntas, que en realidad los anexos son los que tienen en realidad el condumio, como diríamos en el Ecuador, buscar un cambio de mecanismo de selección de autoridades, que sea esto controlado directamente por el presidente Lasso, pero sobre todo los anexos nos dicen que las autoridades Sí. van a prorrogarse en funciones, las que están actualmente, porque los proyectos de ley los enviarían a la Asamblea Nacional, en donde tendrían cerca de año y medio para tratarlos. Sí, Entonces, Paola. lo que nos deja en el debate público y político es que el presidente necesita oxígeno, necesita autoridades que lo blinden, sobre todo en la actualidad que está viviendo el gobierno, ciertos casos de corrupción que vinculan a funcionarios de su gobierno y a familiares cercanos. Ana Belén, su perspectiva sobre estos 2 puntos importantes, si esto es un respiro para el presidente, es un barómetro para entender cómo está su popularidad entre los ecuatorianos y también para entender cuál es la dinámica de Estado que quiere o propone el presidente Lasso a través de estas reformas. ¿Su opinión? Mire, yo discrepo con Paola. ¿Y por qué discrepo? Porque justamente esta consulta no es una consulta del gobierno, de este gobierno, ni del presidente Lasso. Es una consulta de los ciudadanos hecha y elaborada en función de las necesidades de los ciudadanos para los ciudadanos. Muchos nos hemos quejado y los ciudadanos se quejan de que la Asamblea Nacional, el Parlamento, el Legislativo, no está en sintonía con las necesidades de la ciudadanía. Y fue en esa escucha activa hacia los ciudadanos y hacia los ecuatorianos que estos son los principales problemas para enfrentar mediante una consulta popular, preguntándoles a los ecuatorianos qué opinan, si estar del lado correcto de la historia es enfrentar el crimen transnacional, el narcotráfico, el crimen organizado, la minería ilegal. Vimos hace pocos días cómo el gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia extraditó al hermano de la senadora Piedad Córdoba hacia los Estados Unidos. Sabemos que en el Ecuador en estos momentos existen aproximadamente 100 pedidos de extradición hacia los Estados Unidos. Yo creo que es una herramienta, es un paso importante hacia luchar contra el crimen organizado. Obviamente y desde luego no lo soluciona todos los problemas, porque hay que ir trabajando de la mano con organismos internacionales y con otros países en esta lucha transnacional contra el crimen organizado, pero desde luego son para y por los ciudadanos que se están tratando estas preguntas. Y en relación a la elección y nominación de autoridades en cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, ese Frankenstein de 5 cabezas que se creó en la Constitución correísta de 2008, donde para los que nos están viendo en estos momentos que no conocen cómo es la legislación constitucional en el Ecuador existen al momento 5 poderes
Montesquieu debe estar retorciéndose en la tumba porque la constitución del correísmo creó unos 5 poderes y este quinto poder es el que elige autoridades. Imagínese usted que 4 personas en el país eligen y concentran la nominación de 73 autoridades. ¿Qué es lo que se propone con la consulta popular? Que esa facultad vuelva al legislativo, a la Asamblea Nacional, primero como lo hacen todos los países del mundo y segundo con total transparencia. ¿Y por qué me refiero a transparencia? Porque se disfrazó de participación ciudadana, un consejo netamente político. Y en este momento, sin ninguna vergüenza y con total desparpajo, porque también están compitiendo para llegar al Consejo de Participación Ciudadana, sale un expresidente a promocionar unos candidatos de un partido en concreto, cuando debería ser justamente una participación ciudadana y no política. Entonces se quiere devolver esos poderes al Parlamento, al Legislativo, donde están representadas legítimamente 5 partidos políticos de alcance nacional, para que sean ellos quienes se hagan responsables de la nominación de autoridades. Ana Belén, Paola, ya ustedes han empezado a tocar algunos de los puntos de esta propuesta. Tenemos poco menos de 30 minutos para mirar estos 8 puntos de este referendo que va a ser nuestra guía de ruta para el resto del programa. Analicemos los más que podamos de estos puntos que propone el referendo. Ya ustedes han hablado del tema de extradición. Quiero dar un par de puntadas adicionales sobre este tema para cerrarlo y empezar a avanzar con los otros 7 que nos quedan. Entonces, la extradición, hay quienes dicen que es necesario para este país justamente para empezar a hacer frente a la situación que se está viviendo allí con diferentes cárteles del narcotráfico. Lo vemos también en las dificultades que ha tenido el gobierno para hacer frente a la crisis carcelaria, donde justamente se enfrentan diferentes bandas delincuenciales por control de territorio, en donde hay tráfico de drogas bueno, ya es conocido que Ecuador se está convirtiendo en una especie de hub de distribución de droga procedente de Colombia, Bolivia, Brasil y de Perú. Pero ¿esto en qué va a aportar o cómo va a ayudar a solucionar el tema de la inseguridad que se está viviendo en este momento? Comienzo entonces para hacer la ronda a la inversa, Ana Belén, pero muy puntual, por favor, porque tenemos 8 temas para analizar. Muchas gracias. Sí, primero es un punto de partida, es un punto inicial, ¿no? Este punto de decir que es un desincentivo para las personas que cometen crímenes transnacionales, crímenes organizados como es el narcotráfico, la trata de personas, los sicariatos, las extorsiones, es un desincentivo a decir, perfecto, yo no me voy a quedar aquí en esta cárcel, aquí en el Ecuador, haciendo de las mías, sino que voy a ir a una cárcel, a un sistema donde afortunadamente tienen un sistema judicial bastante imparcial y expedito, como lo es en Estados Unidos y en otros países del mundo, porque los convenios de extradición son con muchos países, y es un desincentivo y es un primer paso para luchar contra esa inseguridad que nos aqueja aquí en el Ecuador y que no es de ahora y no es de este gobierno, viene desde arrastrado desde gobiernos anteriores, porque justamente en un inicio éramos un lugar de paso y ahora somos una especie, como usted lo ha dicho, una especie de hub justamente para el cultivo y la comercialización hacia Estados Unidos y Europa de droga. Paola, su perspectiva sobre este tema. Ana Belén miente. Primero porque los sicarios, los extorsionadores, los femicidas, que son justamente los crímenes que se están en alza en el país, este tipo de crímenes no son extraditables. Y eso es lo que hay que decirle al país. Y Ana Belén, repitiendo justamente el discurso de su gobierno, le están diciendo a los ecuatorianos que más y más vamos a abrir las cárceles y vamos a extraditar a 4.000 choneros o a los chone killers y a todas las bandas organizadas que están delinquiendo en el Ecuador, y eso no es real. Hay una problemática que ojalá fuera la que abordara esta consulta popular, y es justamente la inversión social. Porque en provincias como la mía, y tú lo sabes, Ana Belén, que es donde se concentra, en realidad es una provincia de frontera, estamos cerca con Colombia, y es la provincia en donde se ha convertido en el caldo de cultivo justamente por las políticas neoliberales del gobierno de Guillermo Lasso, que no invierte en salud, no invierte en educación, y los jóvenes se convierten justamente en estos elementos que en esta economía subterránea, esta economía que justamente vincula a los carteles de la droga, están empujando a los jóvenes pobres, a los jóvenes que no tienen trabajo, a las familias que no tienen una atención justamente por el gobierno, que debería adicionalmente hacer una inversión en rehabilitación social, establecer una política de inversión, pero no esperar que Estados Unidos les haga el trabajo que no ha hecho su gobierno. ¿A cuenta de qué van a enviar delincuentes para que en las cárceles de Estados Unidos resuelvan lo que debería resolver en materia de política pública el gobierno de Guillermo Lasso? Ese es el problema, en realidad, central en el país.
que están queriendo vender humo sobre una consulta popular que no resuelve los reales problemas que tiene el país. Hay personas, más indicadores clarísimos que nos ha dado la UNICEF sobre ecuatorianos, cerca de 2 millones de ecuatorianos con hambre. Entonces, ¿eso lo va a resolver la consulta popular? No. Y obviamente al presidente Lasso en esta consulta hay que demostrarle que hay un hartazgo del pueblo ecuatoriano de sus políticas económicas, pero adicionalmente la intención maquiavélica que tiene de cooptar las instituciones para él ser el que tome el control. Solamente concluyo con esto. Parece que no les desagrada tanto el Frankenstein porque justamente en los anexos hablan de una comisión ciudadana de selección. Lo que están haciendo simplemente es cambiando la correlación de ya lo fuerzas. vamos a analizar. No van a ser ciudadanos, sino que vienen 5 de representantes del Ejecutivo, que en este caso serían puestos por el presidente Lasso. Paola, se me adelanta un poco en el tema, pero debo llevarla de la mano hasta el segundo punto de esa consulta, que es esta pregunta del referendo que plantea la designación de un Consejo Fiscal para darle un poco más de autonomía a la Fiscalía General del Estado. El Consejo se encargaría de seleccionar y evaluar y sancionar también a todos los servidores de esta área del Estado. Su opinión. Paola, ¿me oye? Perdón, hubo un corte. ¿Podría repetirme? Paola, estábamos hablando del segundo punto del referendo sobre esta designación de un consejo fiscal para darle un poco más de autonomía a la Fiscalía en Ecuador. ¿Su perspectiva sobre este tema? Bueno, esa es otra pregunta que paga favores políticos. La fiscal general del Estado, que es producto justamente del Trujillato, de una consulta popular de similares características que fue impulsada en el 2018, que removió a todas las autoridades y dejó a la fiscal general del Estado como parte justamente de estos favores políticos. Ahora la quieren prorrogar en funciones. Y no solamente eso, prorrogarla en funciones, pero entregarle plenos poderes. ¿Qué establece la normativa en el Ecuador? Que el Consejo de la Judicatura se encarga justamente del área administrativa de la función judicial. Los jueces y fiscales se encargan de eso, de ejercer justicia o de administrar justicia. Lo que están haciendo en este momento es quitándole la parte administrativa a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura, para entregarle a la Fiscalía, que es la que ahora va a evaluar, va a designar, va a hacer todas las labores que debería hacer el ente administrativo. Lo que no entendemos, cómo la fiscal, porque, ojo, hay un ente de selección que se crea, Paola, que es nominado por la misma fiscal. Entonces le están entregando plenos poderes a una fiscal que indiscutiblemente no ha resuelto muchos problemas de la justicia en el país, muchas deudas que tiene sobre investigaciones importantes, sobre todo en el caso de INA Papers, del expresidente Moreno. Ana Belén, su opinión sobre este segundo punto del referendo. Bueno, primero yo no creo que debemos ver personas ni hablar de la fiscal en concreto, porque si nos podemos a poner nombres y apellidos a los fiscales, podemos también hablar de los fiscales 100 sobre 100. Yo creo que lo importante aquí es hablar justamente de esa autonomía que debe tener la Fiscalía. ¿Y por qué debe tener autonomía? Paola sabe que no miento cuando le digo a los televidentes en este momento que ya son 9 años que no se han hecho concursos de fiscales. Y es importante que precisamente sea la Fiscalía, con esa autonomía, sin depender del Consejo de la Judicatura, que pueda organizar nuevos concursos, evaluar fiscales. Hemos visto con asombro todos los ecuatorianos y el mundo entero que a veces se dejan en libertad o solamente con prisión preventiva, sin juzgar y sin formular cargos a delincuentes que han cometido delitos transnacionales, y no se puede la Fiscalía ni la señora Fiscal General del Estado sancionar a esos fiscales porque esa potestad la tiene el Consejo de la Judicatura. Entonces es importante separar esos poderes, dar autonomía para que efectivamente este Consejo Fiscal sea el que tenga estas potestades administrativas, así como lo tienen los jueces desde el Consejo de la Judicatura. Tercer punto, comienzo con Ana Belén preguntándole por esta reducción en el número de asambleístas, de acuerdo a otros criterios por los porcentajes dependiendo de los territorios allá en Ecuador. Actualmente la Asamblea tiene 137 legisladores y es un país de más o menos unos 18 millones de habitantes. Ana Belén, su opinión. Bueno, yo creo que es importante tener en consideración que la Constitución de 2008, que se dio en la Constituyente cuando presidía el gobierno Rafael Correa, estableció escaños fijos. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí a 10, 15 o 20 años, cuando la población crezca, porque es evidente, es cíclico demográficamente hablando, vamos a seguir teniendo esos mismos escaños, lo que quiere decir que no es representativa esos escaños o esa Constitución en función de la demografía. Lo que está proponiendo la consulta popular es
establecer escaños en función de la demografía y del crecimiento de la población. Ahora acabamos en el año 2022 de tener un censo y en función de ese censo deberán establecerse los escaños establecidos en función de la cantidad de habitantes. Y usted sabía, por ejemplo, que una provincia que es la más numerosa, que es Guayas, donde se encuentra la segunda ciudad más importante, Guayaquil, en el país, su voto, el de esos asambleístas, vale 16 veces menos que el de un asambleísta en Galápagos. Yo creo que es importante que exista representatividad porque los mejores parlamentos son aquellos que se encuentran mejor representados para estar en mayor sintonía con la ciudadanía. La Asamblea Nacional y los asambleístas, no todos, yo no quiero generalizar porque hay asambleístas valiosos, le debemos todavía y hay una factura pendiente con la ciudadanía en muchos temas, como por ejemplo el tema laboral, el tema de educación y el tema salud. Paola, ¿su opinión? Bueno, para Ana Belén Cordero, desde el privilegio, un parlamento mejor representado es donde no estén poblaciones indígenas, afrodescendientes, donde no estén mujeres rurales, donde no esté la representación real de un país. ¿Sabe lo que pasa con si esta pregunta gana? 9 provincias del país, y justamente, qué casualidad, las provincias donde viven las poblaciones indígenas van a quedarse sin representación. Bajan de 3 asambleístas a un asambleísta. ¿Sabe lo que representa eso? El que va a tener plata o el cacique es el que va a hacerse de esa curul y no va a haber una representación real en el Parlamento. Los migrantes, que justamente gracias a la Constitución del 2008 tienen una representación dentro del Parlamento, que son los que le inyectan recursos a la economía ecuatoriana. Más de 4.000 millones han enviado los migrantes a la economía del país. Sin embargo, el presidente Lasso los quiere dejar sin representación. Eliminar los 6 escaños que tienen a 2. Eso no es democrático. Eso no es democracia y no es una representación real de lo que somos como ecuatorianos. Deberíamos, en este caso, es más, no entiendo cómo es que quieren reducir asambleístas, pero por otro lado, inflar la lista de asambleístas nacionales y sobre un mecanismo en donde la lista es cerrada. Van a elegir asambleístas que no conocen, asambleístas nacionales que no conocen, cuando lo más democrático y real es que el asambleísta sea electo por su comunidad, sea electo justamente por la cosmovisión a la que representa. Por eso es completamente desatinada esta pregunta, porque no va a ajustar a la realidad de la representación que tienen los ecuatorianos y dejarían por fuera la representación de muchos sectores como lo que le planteo ahora. Mujeres, indígenas, afrodescendientes, sobre todo jóvenes. Paola, en el cuarto punto también hay algo interesante, dice esta reducción de los movimientos políticos. El objetivo que tiene esa cuarta pregunta, de acuerdo a lo que dice el documento, es regular y controlar la proliferación de los movimientos en Ecuador. ¿Esto entonces cómo afecta el espectro político del país? ¿Es para evitar atomización política y concentrar el espectro político del país en menos movimientos políticos? ¿Esto qué garantizaría o qué le ayudaría a la salud para la democracia del Ecuador, o esto iría en detrimento de la democracia ecuatoriana? Santiago, esto pudimos verlo resuelto en una reforma al Código de la Democracia. Hoy en la Asamblea estamos tratando reformas al Código de la Democracia, pero como son esas preguntas humo y enganche, porque están justamente aprovechando el debilitamiento del sistema de partidos, el debilitamiento de la misma Asamblea Nacional, optan por estas preguntas que sencillamente pudieron haber sido resueltas en una reforma al Código de la Democracia. Esto no es más, existe norma expresa para que el Consejo Nacional Electoral supervise si los partidos políticos dentro de sus adherentes cumplen con los requisitos, si las firmas están acorde, todo eso está establecido dentro de la norma. Lo que están haciendo con esta pregunta es vender más humo, porque en realidad lo que le interesa al país o le interesa al presidente Lasso son las preguntas 5 y 6. No me quiero desalinear de eso, porque lo demás son temas que pudieron haberse resuelto dentro de la Asamblea Nacional, pero no necesariamente llevarle a los ecuatorianos a una consulta popular por esta pregunta. Ya vamos a pasar a las preguntas 5 y 6. Ana Belén, quiero conocer su opinión sobre este tema de la reducción de los movimientos políticos. ¿Cortina de humo, como dice Paola? En lo absoluto. De hecho, esa reducción del número de asambleístas va de la mano con esta pregunta de la reducción de los movimientos políticos. De acuerdo a la Constitución, en el Ecuador tenemos movimientos y partidos.
al momento de 13 millones de habitantes, tenemos aproximadamente 279 entre partidos y movimientos. ¿Sabía usted que únicamente 5 son partidos? Es decir, solo 5 tienen alcance nacional. Los demás son movimientos que utilizan recursos públicos. A lo largo de todos estos años, en todos los comicios electorales se destinan más de 150 millones de dólares en entregar estos recursos para los comicios electorales. Es importante que tengamos un sistema de partidos fortalecido que permita justamente fortalecer esos liderazgos a nivel nacional, y por eso va de la mano con la reducción de asambleístas, que va a fortalecer los liderazgos nacionales, en este caso los asambleístas nacionales. Cuando vienen los comicios electorales siempre nos decimos, pero es que no hay cuadros, no hay liderazgos nacionales, etcétera. Pues este es el momento y esta es la oportunidad. Ya no más partidos de alquiler, porque sabemos que se han alquilado partidos en muchos momentos o se han vendido partidos políticos, o peor aún, hay mucho riesgo de que los partidos sean financiados por el narcotráfico y se dé lugar a la desastrosa narcopolítica que puede vivir el Ecuador. Pasamos a los interesantes puntos 5 y 6. Paola, Ana Belén. Paola ha reiterado que estos son tal vez los puntos más importantes que quiere destacar el presidente Lasso en esa consulta. Comienzo a hacer la ronda entonces con Ana Belén preguntándole por estos 2 puntos que plantean eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación. Ustedes ya estaban dando algunas de las luces, pero profundicemos en este tema. ¿Por qué es importante este cambio? ¿Por qué es necesario este cambio, Ana Belén? Mira, en todas las democracias sólidas y en los estados de derecho alrededor de América Latina, de Europa y en general, siempre es el Parlamento, en ese adecuado sistema de pesos y contrapesos, el que designa autoridades de una terna consensuada de parte de las distintas funciones del Estado. Aquí quisieron inventar el agua tibia en el año 2008, creando este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se suponía que iba a fomentar la participación ciudadana, cuando lo único que se hizo fue politizarla. Ya vimos que de ese Consejo de Participación Ciudadana salió un defensor del pueblo que está en la cárcel, salió un contralor que sacó 100 sobre 100 en la prueba y hoy está prófugo, salió algunas autoridades que hoy no quiero ni mencionar. Entonces yo creo que más allá del inconveniente estructural, del diseño estructural del Estado para nominar autoridades desde este ente que no debería ni existir, pero para desaparecerlo se requiere una constituyente, hay que vaciarlo de contenido y devolver a los orígenes, que es el Parlamento ecuatoriano. Y muchos me dirán, pero la Asamblea Nacional está muy desprestigiada. Pero Paola no me dejará mentir que hay legitimidad en la Asamblea Nacional, porque existen 5 partidos políticos legítimamente representados en este que le llamamos el primer poder del Estado. Y sí, cuando se vaya a elegir de ganar el sí en esta pregunta a nuevas autoridades, serán los partidos políticos con las distintas miradas políticas las que tendrán que hacerse responsables de esa determinada nominación de autoridades y no disfrazarlo de una falsa participación ciudadana. Paola, su momento para explicar estos 2 puntos. Pónganse de acuerdo. Quieren eliminar asambleístas porque dicen que la asamblea más y más no sirve, no tiene representatividad. Y ahora resulta que le quieren devolver a la Asamblea Nacional la selección de autoridades. Quieren volver a la asamblea o a los congresos del toma y daca, del reparto, de la componenda, de la compra de votos para seleccionar autoridades. Seamos honestos. En realidad lo que quiere el presidente Lasso, y por eso es importante revisar los anexos, porque no hay tal interés de devolverle a la Asamblea Nacional supuestamente su facultad de elegir autoridades. Primero, porque aquí en estas preguntas, en el anexo, que es ahí donde está la trampa, el cianuro, crean un consejo de selección. Consejo que va a estar conformado por la representación de 5 autoridades del Ejecutivo, porque sí, son de varias funciones del Estado, pero son vinculadas al Ejecutivo, y solamente le dan 4 espacios a la ciudadanía. Hablan de la academia, hablan de ciertos gremios, todo es ambiguo, porque no establecen exactamente quiénes van a ser los representantes de este Consejo de Selección Ciudadana, porque así le llaman. Ahora yo no entiendo por qué están renegando del sistema actual, si están utilizando muchos instrumentos del sistema actual. Pónganse de acuerdo. Ahora bien, hay otro paso, que ese es el que nos preocupa muchísimo más. El presidente dice en los anexos que luego de que aprobemos esta pregunta, el Ejecutivo se va a tomar 180 días para elaborar los proyectos de ley, enviarlos a la Asamblea Nacional, para que luego la Asamblea se tome 90 días más, todo el tiempo del mundo, para justamente
establecer las normas para poner a funcionar la consulta popular. Pero que hasta que eso pase, van a prorrogar en funciones a las autoridades que están actualmente. ¿Saben a quién quieren prorrogar en funciones? Sí. Al contralor del contralor que está preso, un contralor que no ha sido nombrado. Quieren prorrogar en funciones al Consejo de la Judicatura que está en este momento completamente deslegitimado y que no entendemos cómo pueden hablar de extradición cuando hay un Consejo de la Judicatura que deja salir a sicarios, que le permite salida a delincuentes. Entonces, este es el real interés que tiene el presidente Lasso. Primero, impunidad. Con esto concluyo, impunidad. Porque prorrogar en funciones a todas estas autoridades coincidirían con el final de su periodo. Claro. Y lo que quiere es garantizar que ni la Fiscalía ni la Contraloría le investiguen todos los casos de corrupción que tiene actualmente su gobierno. Llegamos al bloque final del programa para las preguntas 7 y 8 y las conclusiones de lo que puede dejar este referendo para la política de la sociedad ecuatoriana. 7 y 8 giran en torno al tema medioambiental. Son preguntas que proponen incorporar un subsistema de protección hídrica, también un sistema de compensaciones e incentivos a las personas o comunidades que mejoren el cuidado del medio ambiente, que se levanten algunos candados que tiene la Constitución ecuatoriana en este momento que no permite que estos procesos sean tan ágiles, y gira en torno básicamente a materia medioambiental, que es un tema pues de suma importancia sobre todo para el este del Ecuador, que es una zona selvática y que siempre ha estado en el ojo del huracán en cuanto a la hora de hablar de política. Ana Belén, comienzo la ronda a la inversa con usted. Su perspectiva sobre estos dos puntos necesarios, el tema medioambiental. Efectivamente, estos son dos puntos importantes que siempre han estado sobre el tapete y ahora no es la excepción. Es importante proteger nuestros recursos hídricos. De hecho, el presidente Lasso, cuando estuvo en campaña, y así lo ha cumplido, dijo que respetaría todos los recursos que estén a nivel en la protección de los ojos de agua y de los recursos hídricos. Y es importante respetar los temas medioambientales. En función de ello es que se ha planteado esta última pregunta, que es parte de este pilar de tres patas, que es la protección y los incentivos adecuados para la protección ambiental. Ahí vemos justamente cómo se va a crear estas áreas de protección hídrica que existen en una ley principal, pero es importante elevarlas a rango constitucional. Por eso se plantea esta pregunta puntual y muchos me dirán, bueno, pero es que eso pudo haberse hecho por una reforma legal en la Asamblea Nacional. Primero pensemos en que hay que tener ese paraguas de protección constitucional para poder desglosar o derivar a los cambios normativos inferiores. Entonces, esta pregunta resulta o busca responder a muchos de los problemas que tenemos con nuestros temas medioambientales. Paola, su perspectiva muy puntual, por favor, porque quiero tener buen tiempo para que hagan ustedes las conclusiones. Adelante. Bueno, lo acaba de decir Ana Belén. Esto lo pudimos hacer dentro de la Asamblea Nacional. Así es, Ana Belén. Todos estos temas se pudieron haber resuelto dentro de la Asamblea Nacional sin necesidad de llevar estas dos preguntas, que como muchas de las preguntas de la consulta popular son preguntas gancho. Al igual que ocurrió en la consulta del 2008, donde pusieron que iban a ponerle casi cadena perpetua a los violadores de niños y no ha pasado absolutamente nada al respecto, ponen esta pregunta en la consulta popular porque es necesario indiscutiblemente hablar de estos temas en el país. Hay todo un sector, sobre todo los jóvenes ambientalistas, hay un sector que está muy compenetrado con las políticas ambientales y buscan, obviamente, a través de estas preguntas, cautivar a los jóvenes. Sin embargo, los temas relacionados ya existen en el ordenamiento constitucional y legal y en el Código Orgánico Ambiental. Eso es lo que hay que decirle al país y al mundo. Inclusive podrían desarrollarse a través de la promulgación de políticas públicas por parte del gobierno sin necesidad que lleguemos a una consulta popular. Esto es un espejismo más que no va a resolver los problemas estructurales que tiene el país. Me quedan un par de minutos para las conclusiones, Ana Belén, lo que deja entonces de perspectiva y expectativa este referendo que será celebrado en Ecuador este fin de semana, que también ha sido víctima, como en muchos otros sectores y en muchas otras áreas del planeta, víctima de la desinformación, de las campañas a través de las redes sociales, de comentarios entre los políticos y los diferentes sectores de este país. Pero, ¿qué se puede concluir a grandes rasgos para el cierre del programa, Ana Belén? Bueno, lo importante es tener en claro que esta consulta no es una consulta de los políticos ni de ningún gobierno de turno. Esta es una consulta de la ciudadanía hecha por ciudadanos para ciudadanos y efectivamente busca resolver los problemas principales de la ciudadanía.
todos siempre mencionan y dicen, esto se podía haber hecho con una reforma legal. ¿Cuántos años lleva la Asamblea Nacional en funciones y se pasan sacando resoluciones y exhortos que finalmente no resuelven los problemas? Por eso esta consulta popular busca devolverle a los ciudadanos, a los ecuatorianos, esta respuesta en función de tomen una decisión qué hacer respecto a luchar contra el crimen organizado, luchar contra esa crisis de institucionalidad que tiene el país y luchar y afrontar el medio ambiente. Por eso este fin de semana son los ecuatorianos revisando esos anexos que no son secretos, que deberán tomar una decisión. Paola, 40 segundos para su conclusión, 35 segundos de hecho. Rápidamente, por favor, para el cierre. Santiago, el presidente Guillermo Lasso es político. Es un político que está buscando que a través de la consulta popular validar un gobierno que tiene más del 85% de desaprobación. El gobierno de Guillermo Lasso no ha cumplido con las reales propuestas de campaña que le hizo al país. No hay educación, no hay salud y los problemas de inseguridad que ha provocado la nula política criminal es lo que justamente está buscando resolver con paños tibios con una consulta popular, que la extradición no va a resolver los problemas reales de crimen y de criminalidad, de violencia y sobre todo de hambre y de pobreza que está viviendo el Ecuador. Al gobierno de Guillermo Lasso hay que decirle no en la consulta popular. Paola y Ana Belén, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa, gracias por haber puesto en perspectiva las dos caras de la moneda de este referendo. Para los que no estamos empapados de la política ecuatoriana, interesante este ejercicio, ver los dos lados de la cara de la moneda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La producción del programa estuvo a cargo de Luis Fernando Montes y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales y en sintonía de France 24. Sigan con nosotros.